nosotros en el estudio de filosofía moderna, cuando tratamos la historia sobre Baruch Spinoza, el filósofo de orígenes judíos, nos comenta cuando fue excomulgado por la comunidad, ¿sí? Entonces tratamos ese tema desde visiones occidentales, desde visiones ateas, desde visiones católicas, cristianas, pero entonces siempre he tenido la curiosidad desde la visión de la comunidad judía en su contexto histórico, porque en ese momento se encontraba mayormente habitado en Países Bajos, porque vieron permisible, porque vieron legítimo la expulsión de él. Y en relación con eso, hoy en día se arrepienten de esa consideración que tuvieron con él en ese momento o sienten que fue algo necesario para su comunidad. Wow, buenísima la pregunta. Hace como 3 años estuve en Ámsterdam y visité la sinagoga, la Shnoga, y si tú bajas al sótano, tú puedes ver el documento de como lo traducen, la excomunión o excomulgación, ni siquiera sé cómo lo traducirían, de Baruch Spinoza, ¿sí? O Benito Espinosa, como lo dirían en español. Pero si tú lees, ahí no dice que está excomulgado, ahí dice que le hacen jerem en hebreo. Y ahí está el documento, lo puedes ver. Es impresionante porque es un documento con varios siglos y está ahí detrás de una vitrina, porque sí, esa misma es la misma comunidad que hizo el decreto. ¿Qué significa? Esto es en la sinagoga Ashnoga, así se llama, es una sinagoga que hay en Amsterdam, la sinagoga portuguesa. ¿Qué significa Jerem? Jerem no significa excomunión, Jerem significa boicot. Los rabinos vieron que el pensamiento de Spinoza, aunque Spinoza creció en un ambiente judío, de hecho, él también tuvo cercanía con enseñanzas de la Cábala, él empezó a tomarlo a un rumbo panteísta y cosas por el estilo que no se alinean al pensamiento de la Torah. Y lo que hicieron los rabinos es que le hicieron boicot. ¿Qué es boicot? Es que las personas no deben leer sus libros, ¿sí? Como decirles, no compren los libros de Spinoza. Entonces, no hagan mercancía con Spinoza, ¿sí? Porque él lo que está haciendo está atentando contra la comunidad judía, que en esa época era uno de los únicos lugares en toda Europa en donde los judíos gozaban de privilegios, ¿sí? Y el hecho de estar atentando contra la estabilidad de la comunidad judía, eso podía perjudicar a la comunidad como tal. Que te recuerdo, el contexto histórico en esa época es que en todo lado estaban persiguiendo judíos. Y Europa, Países Bajos, ¿sí? Lo que es en este momento Ámsterdam, era prácticamente un paraíso para los judíos porque no los perseguían todavía, a pesar de que hace unos años atrás, antes de la época de Spinoza, la corona española había llegado al sur de Holanda y habían llegado la Inquisición hasta allá. Entonces, los judíos, la comunidad judía estaba muy temerosa de que se perdiera la estabilidad y por eso se le hizo boicot, por razones más que todo comunitarias, a Spinoza. ¿Qué pasó? Porque si tú te fijas, lo que propone Spinoza en cuanto al panteísmo, hay una visión judía que dice algo muy similar, de hecho, la visión de que Dios está presente en todo lado, como lo presenta el Rebbe de Kotz, etc. Son cosas que en el judaísmo también se dicen, simplemente desde otro enfoque, ¿sí? No es algo, pero lo que se estaba protegiendo era el interés de no hacer colapsar el bienestar de la comunidad. Y como se hizo por medio de boicotear, no de excomulgarlo, ¿sí? Ahora, eso es con respecto a lo que en verdad ocurrió ahí, que las personas creen que excomulgar, no, ¿cómo se puede excomulgar a alguien? No, la excomunión no es algo que existe en el judaísmo, porque si una persona es judía, nace judía, muere judío, no hay vuelta atrás, ¿me hago entender? Y si una persona hace teshuvah, que es el proceso de retornar al judaísmo, se le abre las puertas, entonces no existe eso, ¿sí? ¿Me hago entender? Con respecto al, ¿cuál era la otra pregunta? Si nos arrepentimos de eso, el Rav Kook, que a propósito es el rabino de mi imagen, no sé si ustedes ven la imagen aquí, acá o allá, Rav Kook, él dijo una frase él escribe esta frase que fue bueno que le hayan hecho jerem, o sea, este boicot a Spinoza. ¿Por qué? Porque si no lo hubieran hecho, las personas hoy en día creerían que Spinoza fue un gran rabino de Israel y hubieran tomado cosas que no son Torah, porque él enseñó cosas que no eran de la Torah, ¿sí? Y si no hubieran hecho el Jerem, hoy en día pensaríamos que Spinoza era un rabino más que enseñó Torah y eso no hubiera sido bueno. Pero, ¿qué dice Rav Kook? Él dice que si él hubiera vivido en la época de Spinoza, él hubiera interactuado con él para explicarle cómo su enfoque puede
adaptarse en el pensamiento de la Torá. ¿Y cómo podría tener sentido? Simplemente haciéndole unos retoques de enfoque, de enfocar la visión que tenía Spinoza en cuanto a la divinidad, la naturaleza, etcétera, y dándole un enfoque. Entonces, esa es como la dualidad que tenemos. ¿Me hago entender? Sí, es mucho más claro, porque como partí en un inicio, en ese estudio que tenemos, es un poco confuso el por qué en las ideas que se tenían relacionadas, ¿sí? Yo a lo que quiero llegar, cuando Spinoza trató estos temas de la metafísica, concuerdan bastante con la filosofía judía, en el sentido, por ejemplo, del desapego a la materialidad, al imperativo categórico, que sé que eso lo trató Kant, pero él lo trató incluso mucho antes en el Tratado Teológico Político. También estaba en contra de los ídolos, en contra del arte, por ejemplo, cosa que apoya la cristianidad. Entonces es muy interesante esa complementación que hace para entender no como ideas, sino como personas, porque representaba un peligro en ese sentido la, la protección de ellos en Países Bajos en ese momento. Sí, así es. Era un interés de estabilidad comunitaria, no un interés de pensamiento, porque los judíos tenían sus buenos argumentos para refutar, ¿sí? No, y lo que tú dices también es verdad, que muchas de las ideas que presenta Spinoza son claramente judías, ¿sí? Hay conceptos de la Kabbalah que uno dice, un segundo, si tú lees primero Spinoza y luego lees algunas ideas de la Kabbalah, vas a decir, wow, esto me suena. ¿Sí? Y nosotros sabemos que uno de los maestros de Spinoza en su juventud era un sabio cabalista que de Ámsterdam. Entonces, sí, hay cosas. Obviamente, el enfoque en general, él lo sacó del contexto de la Torá, pero se puede ver muy explícitamente la raíz y su forma de pensamiento. Tiene muchas formas ligadas con la Torá, definitivamente. Y bueno, gracias por la pregunta. Muchas gracias igualmente. Bien interesante.